Señor. Como siempre lo digo, ¿no? Cantando con el corazón, pero también cantando con la mente, recordando la palabra de Dios, cantando la Biblia. Al fin y al cabo son las palabras de Dios. Cada vez que recordamos, pensaba en esa canción, ese glorioso intercambio, ¿no? El Señor, con su misericordia, nos amó y tomó en nuestro lugar en la cruz y sufrió Él por nosotros. Que pasaremos la vida pensando en ello, intentando comprender la profundidad de su obra en la cruz. A todos los que nos están visitando, bienvenidos a la Iglesia Bautista San Cristo, que puedan salir bendecidos el día de hoy, que el Señor los bendiga. Vamos a nuestro pasaje, vamos a volver a 1 Corintios. 1 Corintios, vamos a comenzar el capítulo 4. Capítulo 4 de 1 Corintios, ahí deje abierto, vamos a leer van a ser los versículos 1 al 5, porque tenemos todo desarmado, todo tocado acá de la semana, hicimos un lío. Pero bueno, qué hermosa jornada vivimos la semana pasada. Bueno, agradecer públicamente a todos los hermanos, a los que estuvieron orando, a los que estuvieron colaborando en la obra, a los que estuvieron haciendo sentir cómodos. Los hermanos se sintieron fabulosos, nos agradecieron por el trato amoroso, por el cuidado de la iglesia. Dejaron sus saludos. Además, algunos tenían pensado mudarse para acá. Te digo, me parece que para muchos, te digo, pero bueno, fue un tiempo muy lindo. Realmente agradezco también la muestra de cariño de cada uno de ustedes hacia nosotros, nuestra familia y a la iglesia. Así que nada, eso con respecto a lo que sucedió la semana pasada. Vamos como ya hace casi un mes que cortamos 1 Corintios, tuvimos nuestro hermano Joaquín que nos estuvo compartiendo la predicación de los Salmos y la predicación de la semana pasada, el pastor Mariano. Ahora vamos a volver a 1 Corintios. En la introducción vamos a intentar recapitular un poquito, vamos a hacer un sobrevuelo de las ideas principales de los primeros 3 capítulos, para luego meternos de lleno en el capítulo 4, que va a arrancar con algunas conclusiones muy fuertes, muy lindas, y que espero que sean de bendición para todos nosotros. Bueno, el título del sermón de hoy es Nuestra actitud frente al liderazgo. Pareciera que como que está muy conectado con lo que vimos la semana pasada, que predicó el pastor Mariano, ¿no? Y la verdad que en sus Biblias seguramente tienen encabezados, ¿no es cierto? Encabezados que no son parte de las Escrituras, usted lo sabe, ni los capítulos ni los versículos están en los textos originales, no, en los autógrafos no están, son cartas y deberíamos de leerlas así. Pero en sus Biblias seguramente tienen algunos títulos. Si alguno me quiere leer algunos de sus títulos, el Ministerio del Apostolado, contra los que causan disensiones. Yo, por ejemplo, tengo en la Nueva Biblia de las Américas, solo Dios es el juez, y así, hay distintos títulos. Me puse a leer de varias Biblias los títulos, y la verdad que creo que con el texto, creo que cada autor le puso, o cada revisor puso cómo estaba viendo el párrafo que viene. Pero yo, teniendo en mente lo que veníamos dando y todo el desarrollo de la gran problemática de la iglesia en Corinto, le puse el título Nuestra actitud frente al liderazgo, porque es lo que Pablo va a hacer, va a confrontar de manera directa a la iglesia en Corinto en cómo ellos se están manejando con el liderazgo de la iglesia. La primera carta a los Corintios, sin duda es una de las más fuertes en cuanto a exhortación por la cantidad de temas que aborda, ¿no es cierto? Para que tengan una idea, la carta está dividida en 2 grandes secciones. La primera, que arranca en el capítulo 1 hasta el capítulo 6, verso 20, trata las divisiones en la iglesia y los desórdenes en la congregación. O sea que vamos a seguir con el tema de las divisiones. Yo creo que debe estar un poco aburrido ustedes de que dale con las divisiones, pero es lo que trata la carta a los Corintios. Y después va a ir a los desórdenes. Fíjense, ¿no?, qué conexión que hay entre
la división con los desórdenes, ¿no? Y luego va a pasar a responder preguntas que él había recibido por parte de los hermanos de la iglesia en Corinto, en lo que es la sección más larga de la carta, que va del capítulo 7 hasta el final, donde va a tratar cuestiones que todos queremos llegar a esa parte. Va a hablar del matrimonio, de la libertad cristiana, de la libertad de conciencia, del culto público y finalmente de la doctrina de la resurrección. Diríamos que son los dos grandes megatemas de la carta a los Corintios, esta primera carta. Por lo que ya hemos desarrollado hasta aquí, podemos deducir con claridad que los corintios, aunque no todos, aclaro, no todos, pero su gran mayoría son inmaduros. Ya había pasado bastante tiempo de que Pablo se había ido y ellos eran muy inmaduros. Eran como bebés que necesitaban leche espiritual, no eran capaces de alimentarse con comida de adultos. O sea, ellos se comportaban, según las mismas palabras del apóstol Pablo, como aquellos que recién se habían convertido. Estaban, diríamos, en el punto de partida, como cuando él les llevó el Evangelio. Después de varios años, recibe las noticias que todos estaban como cuando habían empezado. No podían discernir con claridad. Es más, el apóstol Pablo le dice: ustedes no son muy diferentes. Esto lo estoy parafraseando. Dice: no son muy diferentes del mundo, de la gente de este mundo. Porque si hay divisiones entre ustedes, peleas, yo soy de este, yo soy de aquel, ¿acaso no se están comportando como gente del mundo? Por supuesto que Pablo quería darles de comer vianda, quería darles de comer alimento sólido, el alimento espiritual que ellos necesitaban para ser fortalecidos en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y los motivos por los que ellos no crecen es porque ellos se están dividiendo por motivos superfluos, por mezquindades, por puro orgullo. Por puro orgullo. Por supuesto que para hacer justicia en la cabeza de cómo pensaba un hermano en la iglesia de Corinto, cómo pensaba un ciudadano de aquellos lugares, tenemos que entender que ellos alababan la sabiduría del mundo en el que vivían. Las corrientes filosóficas de su época los tenían atravesados. Es lo que nos sucede también un poco hoy. Todos están, cuando van a una congregación o están oyendo el Evangelio, o hay gente que tiene mucha curiosidad, que quiere saber todo, o hay otros que quieren el hombre exitoso que me va a decir cómo me va a ir bien en la vida. No es muy diferente de lo que les pasaba a los corintios. Ellos estaban atravesados por la cultura filosófica, los grandes debates filosóficos. Entonces ellos querían que sus predicadores sean como estos hombres. La admiración que ellos tenían acerca del oficio de enseñar los seducía y despertaba en cada uno de ellos un amor egoísta, un amor humano, un amor carnal, el cual no procede de Dios. Ese tipo de afecto que ellos tenían por los maestros no venía de Dios, venía de su propia carnalidad. Pablo les recuerda que la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios y que viceversa, la sabiduría de Dios es necedad para el hombre mundano, para los hombres de este mundo. Y que el punto de inflexión, cosa que él ya había hecho cuando llegó a Corinto, es la cruz de Cristo. Ese es el punto de inflexión, es la predicación de la cruz. Lo que para el mundo es necedad, ese era su mensaje. Él podría ir a hablar de filosofía, de idiomas, podía hablar de cuántas cosas de la ley, de la cultura rabínica, él podía dar clases, pero él dijo, rechazó todo aquello y se centró en Cristo y este crucificado como el punto central de su predicación. Allí es donde, en la cruz, es donde se terminan las aspiraciones de los hombres que creen saber algo. Allí, como nos enseñaba al final del capítulo 3, allí es donde los hombres son prendidos en su astucia por Dios. Los motivos de las divisiones, ya se los dije, puro orgullo, pura arrogancia, puro desprecio por el prójimo.
puro desprecio por su hermano. Usted piense que si yo vengo y me pongo a hablar con Pedro y resulta que Sebastián es uno de nuestros maestros aquí, y él sigue a Sebastián, y yo digo, no, Sebastián no es un buen maestro, yo sigo a Joaquín, porque Joaquín sabe un montón, Sebastián no sabe nada. Entonces yo empiezo en mi orgullo y en mi ceguera, en mi necedad, a despreciar a mi hermano porque él tenía cierto agrado por el otro. Es lo que pasaba en Corinto. Todos estaban juzgando unos con otros, porque uno seguía a este predicador, a Pablo, otros a Apolos y otro a Cefas, y otros que eran más espirituales a Cristo. Las divisiones, el orgullo, la arrogancia, el desprecio. Los maestros del primer siglo, los apóstoles del primer siglo, no eran más que colaboradores de Dios. Vamos al capítulo 3, verso 9 al 11, se lo leo yo, no hace falta que si quieren no lo busquen, no hay problema, porque la idea es que pasemos rápido esta parte. Cuando dice en el versículo 9, porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Conforme a la gracia que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Los maestros que le habían sido dados a la iglesia de Corinto y a la iglesia del primer siglo no deberían ser un motivo de división, sino un regalo, una bendición para el pueblo de Dios. Instrumentos, colaboradores. Seguir por ese camino de división y falta de madurez es amenazado en la parte final del capítulo 3. Es amenazado severamente en esta carta. El juicio vendría sobre ellos. El juicio disciplinario va a venir porque el Señor no puede ser burlado. Él conoce los pensamientos de los hombres. Él los conoce. Que sus pensamientos son vanos. Así que le es mandado a no gloriarse en los hombres, ya que todos ellos son suyos. ¿Se acuerdan que, como decía la parte final, es vuestro, todo es vuestro? Sea Pablo, sea Apolos, todo es vuestro, todo es para ustedes. Es para ellos, no es para que se dividan, sino para edificarse, para crecer, para el progreso en la gracia de Dios, en la extensión del reino de Dios. Así que los creyentes del primer siglo, estos hermanos en la iglesia de Corinto, debían, a través de la enseñanza de estos maestros, mirar a Cristo y no enfocarse en los maestros, sino que a través de lo que ellos enseñaban, porque a ellos les había sido comisionado poder ver al Salvador, poder ser edificados en Él. Versos 22 y 23, capítulo 3, para dar el contexto inmediato antes de comenzar el pasaje de hoy, dice, ya sea Pablo o Apolos o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es suyo. En su Biblia decir todo es vuestro, y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Todo eso es puesto para ustedes. Está diciendo, vamos a nuestra cita de hoy, en el versículo 1 del capítulo 4, dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo mismo me juzgo, ni aún yo me juzgo a mí mismo, perdón. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Señor, te pido que nos ayudes. Pido que me ayudes, Señor, a poder con claridad poder expresar y explicar, Señor, estos pasajes. Bendícenos hoy con tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El primer punto que vamos a ver hoy es en el versículo 1, ¿no? Es el verdadero rol de los ministros de Dios. Recuerde esos títulos, yo los voy a ir repitiendo de a poco.
el verdadero rol de los ministros de Dios. Cuando dice ahí, así pues, claramente esto está conectando con todo lo que desarrollamos anteriormente, con los últimos versículos. Está haciendo un poco una recapitulación y está dando una conclusión. Luego de todos esos pensamientos y todas esas exhortaciones, dice, así pues. Está dando estas conclusiones, continuando con ese flujo del pensamiento que hay en los primeros 3 capítulos. Ahora él está explicando el rol de los siervos, de los colaboradores de Dios en su plantío, en su edificio, que es la iglesia. Y dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Es interesante que el apóstol aquí utiliza el plural y nos dice, téngannos los hombres. También en su Biblia puede decir, nos consideren de esta manera o algo parecido. La idea es que él está hablando de este grupo de hombres que están enseñando en la iglesia. Es una pluralidad que está vinculada a los apóstoles y a los maestros. Usted ya lo debe recordar, capítulo 1, versículos 12 y 13. No hace falta que lo busque, se lo leo. Versículo 12 dice, me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, otro yo de Apolos, otro yo de Cefas y otro yo de Cristo. Claramente está hablando de estos hermanos. Ahí dentro de esos hay 2 apóstoles y Apolos, que era un maestro o un evangelista itinerante. Lo primero que debemos entender es que Pablo lo primero que hace es reconocer a los demás siervos como lo que son, servidores de Cristo. Y aquí seguramente usted no lo nota porque uno lo lee en las traducciones que tenemos y no lo podemos notar, pero aquí no se utiliza la palabra servidores, la palabra diáconos, que normalmente es la palabra que se traduce como un servidor. Eso es un diácono, un servidor. Aquí la palabra que se traduce tampoco es doulos, o esclavo o un siervo. Tampoco es la palabra que se traduce. Sino la palabra que en el griego se traduce allí es la palabra shipéretes. Es una palabra un poco rara, no se utiliza mucho. Y esta palabra es una palabra compuesta que viene de la palabra hipo, que significa bajo, y ereso, que significa remar. Significaba un subremero. Es rarísimo. Pero ahora va a entender usted por qué. ¿Por qué utiliza Pablo y en este contexto utiliza esta palabra? Recuerda, Corintio estaba entre 2 puertos. Todas esas palabras para ellos eran comunes. Para nosotros no. Si encontramos en la Biblia subremero, ¿de qué me estás hablando, Franco? Pero ellos sí lo entendían. Un subremero o un remero era el que estaba en la cubierta inferior de un barco antiguo de guerra en el que ellos iban al unísono remando. Entonces él está diciendo que estos hombres, Pablo, Apolos, Cefas, son esos, son shipéretes, son subremeros. Con el tiempo esta palabra pasó a significar un ayudante, un asistente, un subordinado que cumple las órdenes de un superior. Esta palabra puede resultar muy bien el hecho de que cada uno de ellos, los shipéretes, reman al ritmo del capitán del barco. Ellos no hacen lo que bien les parece a cada uno. Este es mi ministerio. Dios me llamó a esto. No. Ellos al unísono van tocando la nota que el capitán quiere. No son autónomos. Siguen las órdenes de su gran capitán, el Señor Jesucristo. Y todos tienen un mismo objetivo, que es glorificar a Dios, edificar, capacitar a la iglesia. Todos reman para un mismo lado. Usted imagínese ese barco. No iría ni a un lado si uno rema para atrás, el otro para adelante, el otro se queda quieto. No funcionaría nada. Ellos tienen un mismo objetivo: complacer al gran capitán de nuestra salvación, al Señor. Obedecerle en la misión de su vida. Esa es la misión de su vida. Es una misión que está vinculada a la edificación de la iglesia, a servir a la iglesia del Señor Jesucristo, moldearla por medio de la palabra, con los dones que cada uno recibió del Señor. De alguna manera Pablo quiere resaltar que los apóstoles y los maestros
por los que los corintios estaban peleando y por los que se pelean hoy en día mucha gente. Mucha gente se sigue peleando porque me gusta más este predicador que este otro. No, pero este tiene este detalle y este otro. Somos especialistas en esas cosas. Los corintios también se peleaban por esto. Servidores de la iglesia por mandato de Cristo. Pablo lo que quiere resaltar aquí es que estos hombres que están haciendo esta tarea, ellos están al servicio del Señor y de la iglesia, pero la iglesia no es amo de ellos, de estos hombres, sino que solo Cristo es el amo de ellos. Ellos responden a Cristo, aunque la iglesia los puede querer, valorar, o en este caso criticar como lo estaban criticando. Vamos a ver que esto va a ser un comportamiento que se va a repetir en la carta de 2 de Corintios, se ve muy claro esto. Así que la iglesia, en vez de estar juzgándoles a los maestros, porque las divisiones tenían que ver con eso, quién sabe los motivos. Bueno, algunos motivos ahora le voy a dar, pero los motivos no daba para que la iglesia tenga semejante lío por ese tipo de cosas. Pablo lo que quiere resaltar es que ellos debían respetarles porque ellos estaban obedeciendo a Cristo en su mandato. No solo dice la palabra servidores, sino que dice administradores de los misterios de Dios. También ahí es un concepto acá un poquito complicado, porque él agrega esta palabra aquí, administradores, una palabra que sí se utiliza varias veces, que es oikonomos, es una palabra que también compuesta, que significa casa, oikos, casa, y nemo, administrar, repartir o gestionar. Literalmente se está refiriendo a un mayordomo o al siervo encargado de administrar los bienes y la hacienda de una casa. El oikónomos a menudo era un esclavo o un sirviente de máxima confianza del amo. Él tenía la responsabilidad de supervisar las propiedades, repartir las raciones a los demás siervos y manejar los asuntos financieros de una casa. Pero siempre recordando algo, que él no es el dueño de la casa. Él no es el dueño de lo que administra. Él es un administrador, nada más. ¿Qué nos quiere decir con esto la palabra aquí? Que los administradores, en ese caso Pablo, Cefas, Apolos, y pensemos en cualquier maestro o los mismos que estamos aquí sirviendo en la iglesia, ninguno de ellos, primero, no son dueños del mensaje que están dando. El mensaje es de Dios, el mensaje de la palabra de Dios. No son dueños del mensaje, no son dueños de la casa, mucho menos son dueños de la iglesia, sino que a ellos se les confió. Se les confió, y nos dice aquí, los misterios de Dios. Y ahí se complica un poquito más el tema, porque a ver, ¿de qué nos está hablando la palabra? Porque seguramente te preguntarás, ¿qué son esos misterios de Dios? ¿Cuáles son los misterios de Dios? Y debemos entender, primeramente, que el misterio no es la revelación, porque automáticamente cuando pensamos en los misterios de Dios decimos el Evangelio. El Evangelio de la gracia y la comunicación de este. Y hay una parte de verdad, pero no es así como funciona. El misterio no es la revelación, sino que la revelación es la que va a descubrir ese misterio. En palabras de William Hendrickson, cito textualmente lo que él dice: en el tiempo designado, Dios mismo lo declara en su libre gracia a aquellos que ha elegido y bendecido por medio de él. Lo que Dios nos revela no es más que un vistazo de la totalidad del conocimiento divino. El conocimiento que Dios tiene siempre será un misterio para la mente humana. Pablo y sus colegas son mayordomos de los misterios de Dios. Son los instrumentos de Dios que proclaman el Evangelio y así fortalecen la fe de los creyentes y edifican a la iglesia por medio de la obra del Espíritu Santo. Entonces, a ellos se les fue encomendado esta tarea de los misterios de Dios. Ahora, hoy vamos a usar lo que a mí me gusta
y estoy aprendiendo a hacerlo, utilizar el método de interpretación, de la analogía de las escrituras o la analogía de la fe. Y es un buen método para que usted aprenda a estudiar las escrituras. Porque aquí Pablo nos deja ver muy claro esto, ¿no? Para que no se vaya a entender que él tiene algún tipo de conocimiento gnóstico, algo que vino del más allá, algo secreto, algo inalcanzable. Porque eso es lo que pretendieron las primeras sectas del primer siglo. ¿Se acuerdan de ahí el movimiento gnóstico? Juan está predicando Colosenses y él va seguramente a tocar un poquito de eso. Las primeras sectas del primer siglo que se salieron del cuerpo doctrinal de la iglesia enseñaban eso, que ellos tenían un conocimiento oculto, muy, muy reservado para algunos. Pablo no quiere decir eso con los misterios. Y ahora vamos a utilizar la analogía de la fe. Cuando hay un pasaje oscuro, tal vez un poco oscuro como este, un pasaje un poquito difícil de interpretar, hay que interpretarlo a la luz de pasajes que son mucho más claros. Acompáñenme a Colosenses 1:24. Colosenses 1:24, vamos a leer hasta el 27. Vamos a ver que no es un concepto que solamente está aquí en Corintios, no es un concepto que está en todas las escrituras. Y es hermoso, estos pasajes son preciosos. Dice lo que dice ahí. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Ahí está el verso 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermosa. Ahí ya se va entendiendo un poquito más de qué se trataba este misterio, los misterios de Dios. Romanos capítulo 16, versículo 25. Allí una hermosa saludo final allí de Pablo a los romanos. Romanos 16, 25 dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, que ha sido mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Acompáñeme ahora, por favor, a Efesios capítulo 3, verso 4. Aquí estamos utilizando el método de la analogía de la fe. Cuando hay un pasaje un poquito difícil, buscamos en pasajes que hablen con más claridad acerca de este tema y vamos a ver la unidad de las escrituras. Efesios 3, 4 dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Verso 6, hermoso, esto es para nosotros, ¿no? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Hermoso. La cualidad de estos servidores, que también son mayordomos, es que tienen un mensaje que no es propio, sino de Dios. Es un mensaje que no es una nueva revelación en el Nuevo Testamento. No, este mensaje no está en disonancia con lo que hablaron los santos hombres de Dios en la antigüedad, los profetas. Podemos rastrear todo este mensaje en todos los profetas, en el discurso final de Moisés. Podemos rastrearlo a Génesis, la simiente de la mujer que vendría, aplastaría la cabeza de la serpiente, en el protoevangelio. No hay disonancia, no hay
una nueva revelación, sino que ese misterio que se fue revelando progresivamente, ahora ellos lo anuncian con mucho más claridad. Los corintios, aunque hay un desastre en la iglesia, ellos son copartícipes, fueron llamados por el Señor a ser su pueblo. Es una bendición que ellos están despreciando, están con su vida desordenada y con las divisiones. Ahora dice el verso 2, acompáñame al verso 2, esto nos va a dar el día nuestro segundo punto, que es, dice así: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fiel. Primero vimos el verdadero rol de los ministros de Dios, ahora vamos a ver la fidelidad como la marca y la cualidad distintiva. La fidelidad como marca y cualidad distintiva. Los corintios solían destacar cosas que tal vez no sean tan importantes o cosas que no sean tan necesarias para un ministro. La elocuencia, la retórica, la habilidad lingüística deslumbraban a los corintios y a la gente de su época. Pero el requisito de los administradores era uno: fieles. Podían faltarle todas estas cosas, lo cual no significa que el requisito es que sepa enseñar, ¿no es cierto? Pero aún con un montón de limitaciones. Hemos conocido, creo que muchos de nosotros, hombres de Dios muy sencillos, hombres de Dios que no son muy preparados, pero son hombres de Dios, porque son hombres fieles, porque su fidelidad ha sido probada por los años y años de estar ministrando al Señor y a su pueblo con fidelidad, con amor, con cariño, con entrega, con sacrificio, con fidelidad probada. Tal vez no son los mejores teólogos, ni pueden manejar las escrituras con tanta habilidad, pero son hombres fieles y eso los coloca en un lugar de privilegio, como ellos tienen una marca y una cualidad distintiva. La palabra fieles allí en el original es pistos. Y es un término que significa digno de confianza, confiable o leal. Esta palabra viene derivada de la raíz, que es interesante esto, porque dice que denota estar persuadido o convicto de la verdad. Es lo único que puede hacer que un hombre sea fiel. Estar convicto de la verdad. Recordaba las palabras de Martín Lutero: a menos que por las escrituras me demuestren lo contrario, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Que Dios me ayude, dijo al final. No me voy a retractar, que Dios me ayude. Fieles. Este hombre es un hombre que está persuadido, convicto de la verdad, y esto se requiere de los ministros, y que los ministros estén ajenos a todos intereses espurios. Que su fidelidad sea tal que esto incluya la posibilidad de estar dispuesto a todo tipo de sacrificios por su amo y por la comisión dada. Y creo que ahí ya se dividen las aguas, ¿no es cierto? Están los que lo hacen por el puesto, los que les gusta el puesto nada más. Están los que lo hacen por dinero, que está lleno. Lamentablemente, la predicación de la semana pasada fue tan clara de nuestro hermano Mariano, por orgullo, por muchas cosas. Pero solo los que estén dispuestos, estén persuadidos y convictos de la verdad, son los que están dispuestos incluso a grandes sacrificios. Mi hermano Joaquín me decía que comenzó a leer un libro de los mártires, John Foxe, y comenzás a leer y te conmueve las entrañas y las lágrimas van a venir. El que se pone a leer ese libro no va a quedar así nomás, luego de ver la historia de los que nos predecían, los que estuvieron antes que nosotros. Fieles, gente fiel, de la cual este mundo no era digno. Hay un pasaje que nos muestra esto de una manera muy especial. Acompáñenme a Lucas 12, por favor. Lucas 12, 42 en adelante. Lucas 12, versículos 42 a 46.
Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Totalmente aplicable a este concepto. Se requiere entonces que los ministros sean fieles. La fidelidad como una marca distintiva. Ahora vamos a entender que el pasaje nos dice, no solamente nos dice que tienen que ser fieles, sino que dice que cada uno se ha hallado fiel. Cada uno. No va a ser una comisión de hombres bíblicos o un equipo de servicio de la iglesia local, como tenemos aquí, que somos 7 hermanos que bueno, estamos trabajando en la tarea de liderar un poco la iglesia local. No, eso no nos va a excusar a ninguno. El requerimiento va a ser personal, individual. Usted y yo, sea ministro, sea líder, sea predicador, sea hermano, lo que quiera. El requerimiento va a ser personal. Usted y yo debemos ser fieles. Fieles. No podremos escondernos, mi hermano, detrás de la fachada de una iglesia bíblica. O en el manejo de ciertas doctrinas. Yo entiendo ciertas doctrinas, cuestiones de la doctrina reformada, entonces me puedo sentir tranquilo. No nos podemos esconder detrás del título de ser una iglesia bautista, que tiene en alto la palabra de Dios. De hecho, sí, lo hacemos. Pero no nos podemos esconder aquí. Tenemos que ser fieles. Y esto nos aplica a todos. Fidelidad al Señor. Fidelidad a su palabra. Como una nota al pie, esto lo saco aparte, digamos. Uno de los requisitos para el ministerio público es la fidelidad. Si hay algo que hemos aprendido después de muchos errores, y seguiremos aprendiendo porque cometeremos más errores, y esperamos que el Señor también les dé a ustedes la paciencia con nosotros, es que alguien que va a estar en el ministerio público tiene que ser alguien que pueda pasar la prueba del tiempo y la entereza en el tiempo. Muchas veces nos podemos deslumbrar con los talentos, con el carisma, con la inteligencia de alguien. Pero el requisito es la fidelidad al Señor. Y aquí es donde nosotros todos necesitamos oración y discernimiento. Porque erróneamente podemos promover gente al ministerio que en ese momento, yo no estoy diciendo que tal vez después, pero que tal vez en ese momento no es apta. Y podemos hacer un daño a la persona y un daño a la iglesia. Cierro la nota personal. Verso 3, seguimos. Verso 3 y 4. Esto nos da el siguiente punto. Yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, le dice Pablo allí, o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Esto nos da aquí un poco pie a nuestro próximo punto, que es el juicio humano es deficiente y limitado. El juicio humano es deficiente y limitado. Pablo está utilizando aquí esta frase que podría interpretarse arrogante. Dice, yo no temo que me juzguen. Pero si en el texto original suena peor. Él dice, si usted puede tener una interlineal de griego español, ahí va a ver, dice poquitísima cosa es que ustedes me juzguen. Es una cosa ínfima que ustedes me juzguen. Ustedes son un tribunal humano. Es como que si dijera, este tipo de interpelaciones me tienen sin cuidado. Poco me interesa
que me juzguen una corte eclesiástica o que me juzgue un tribunal de la sociedad. Pareciera que no es Pablo el que está hablando, pero en realidad lo está diciendo en comparación de algo. Poco me interesa esto en comparación de aquel que me comisionó, de aquel que me envió, de aquel ante cuyo tribunal tendré que rendir las cuentas de mi trabajo, ya que él es un administrador, es un mayordomo. El verso 13 del capítulo 3 nos afirma esto. Verso 13, capítulo 3, dice: la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Él sabe. ¿Se acuerdan el contexto de esto? Era las obras de los creyentes. Van a ser juzgadas, van a pasar la prueba del fuego. ¿Con qué intenciones? ¿Cómo se hicieron? ¿Para quién se hicieron? Entonces Él tiene en vista esto. Su ministerio, su tarea, su trabajo está a la vista del Señor. Y que lo juzguen lo que quieran los demás. Él sabe que ante ese trono va a rendir sus cuentas. No tiene miedo a los tronos humanos. Vamos a leer el capítulo 9 de 1 de Corintios, verso 3. Vamos a ver un poco cómo él ha sido juzgado. En el capítulo 9 usted ahí debe tener algún título, un encabezado que dice: Pablo defiende su apostolado o algo parecido, según la Biblia que usted tiene. Pero en el versículo 3, ahí él está haciendo una defensa. Dice: mi defensa contra los que me examinan es esta: ¿acaso no tenemos derecho a comer o a beber? Perdón, sí, leí hasta el 3 y 4. Ahora vamos a Hechos, por favor. Ahí, Hechos 24. Hechos 24. 8. Hechos 24, 8 y después 28, 18. En esta otra, en la primera que leímos de Corintios, le está hablando a los corintios. Él está diciendo: ¿acaso no tengo derecho? Ellos él está defendiendo su apostolado. Pero en este otro caso, él está ante un tribunal humano, digamos que no es eclesiástico. 24, verso 8, dice: mandando a sus acusadores que vinieran a usted, si usted mismo lo interroga sobre todo lo que he dicho, podrá confirmar las cosas de lo que lo acusamos. Ahí los judíos se habían complotado contra él. Y en el capítulo 28, verso 18, o sea, Pablo era un especialista en acusaciones. A él lo llevaban de acá para allá, de tribunal a tribunal. Verso 18, los cuales dice: cuando me interrogaron, quisieron ponerme en libertad, pues no encontraron causa para condenarme a muerte. El apóstol está tranquilo. Él ha sido fiel a la comisión que le ha sido dada por el Señor Jesucristo de ser el apóstol a los gentiles. Él está tranquilo, tanto doctrinalmente como en su vida, diríamos, en cuanto a su moralidad. Él reconoce que no hay nada que pueda ser usado en su contra, salvo que sea mintiendo o difamándolo. Así que él está tranquilo de que no tenía que darle cuenta a los corintios, sino solo a Dios. Ya que ellos podían estar juzgándolo a él de manera deficiente, de una manera poco objetiva, su labor en medio de ellos. De hecho, esto era lo que estaban haciendo. Ahora, la pregunta que yo me hacía cuando estaba preparando el pasaje de hoy es: ¿esto significa que no está permitido que se evalúe la tarea de un liderazgo, de pastores? En este caso, los apóstoles ya no se puede repetir, pero está prohibido, porque muchos toman estos textos y no toquéis al ungido, etc. Usted ya sabe, no vamos a estar redundando en lo que ya sabemos. ¿Se puede evaluar la tarea pastoral? De hecho que sí, nosotros sabemos que es así.
Pues esto puede ser muy beneficioso, nosotros lo vivimos la semana pasada. Puede ser muy beneficioso para el evaluado y para la comunidad, que se juzgue de manera correcta a los ministros. Pero cuando esto se hace por motivaciones equivocadas, puede ser muy negativo. Un ejemplo claro de esto es la carta de 2 a los Corintios. Yo solamente le voy a dar algunas pistas, no vamos a ir a pasajes ahora. Los corintios criticaban a Pablo por su debilidad. Por eso lo criticaban. Porque para ellos su apariencia era muy débil. Este no puede ser un hombre de Dios. Mirá cómo anda, arrastrado. Ellos decían, en las cartas es poderoso en palabras, pero en presencia no es así. A ellos les parecía un cobarde. Ellos cuestionaban que Pablo no pedía dinero. ¿Usted puede darse cuenta? Nivel de necedad. Lo cuestionaban porque él no pedía dinero. Lo cuestionaban porque él sufría muchas dolencias, tenía muchos sufrimientos. El juicio humano, mi hermano, siempre es deficiente. Nosotros somos deficientes. No son tanto los corintios, nosotros juzgamos cosas que no son de valor realmente para juzgar a alguien. Juzgamos cosas totalmente subjetivas. ¿Cómo está vestido? ¿Cómo esto? Mira cómo habla, mira esto. Somos rápidos para eso. Estamos cortados por la misma tijera que los corintios. El problema es cuando ese pecado comienza a crecer y ya se vuelve una costumbre. Tal vez entre ellos ya era una costumbre juntarse a darle hacha y tiza a los predicadores y los destrozaban y se destrozaban entre ellos. El juicio humano es muy deficiente. Es deficiente y limitado, porque nosotros no tenemos todo el conocimiento. Nosotros no podemos saber todo de una persona. No podemos saber todo. Vamos en el mismo punto, hay otro punto que ahora agrego, que es la conciencia no basta. El primero era el juicio humano es deficiente y limitado y la conciencia no basta. Él dice, no temo al tribunal humano. Dice, ni yo mismo me juzgo. Y esto es algo muy importante que hace Pablo. Porque Pablo reconoce que la aprobación o la reprobación está en las manos del Señor, que conoce todas las cosas. Todas las cosas. Dice, aunque de nada tengo mala conciencia. La idea aquí en el griego es que no hay nada que ocupe el primer lugar. No hay nada que ocupe el primer lugar de aquel que lo comisionó. Su objetivo es claro, es ese. Está dispuesto a cualquier renuncia con tal de agradar a aquel que lo llamó. Hay una conciencia tranquila, nada lo acusa. Y qué hermoso que es. Qué hermoso que es cuando alguien puede vivir así. No estamos hablando de una persona impecable que no peca nunca, no existe eso. Pero qué bueno es tener una conciencia tranquila. Una conciencia limpia delante del Señor. Nada Él lo acusa. Él sabe que lo dio todo por su labor y no se reprocha nada. Y creo que tenemos una buena regla ahí para nosotros. Cuando a veces la conciencia nos acusa es porque realmente no hicimos nuestro mejor esfuerzo. Pero cuando hiciste lo que tenías que hacer, lo diste todo, te podés quedar tranquilo. Podés descansar en que todos los resultados serán del Señor. Al menos en lo principal, nosotros a veces en mis charlas con los hermanos, con los que nos toca servir, es esa. Nosotros demos todo lo que podemos, dentro de nuestras limitaciones. No podés ir más allá de lo que podés, o de lo que tenés. No podés dar recursos que no tenés. No podés hacer cosas con tiempo que no tenés, porque se lo estarías quitando. Un ejemplo, si nuestra prioridad es nuestra casa, nuestra primera iglesia es casa, y si yo le estoy quitando a mi casa el tiempo que de ellos para otros, yo ya no puedo estar con una conciencia tranquila. Pero si yo ya cumplí y hice bien la tarea aquí, puedo tranquilamente hacer lo otro con una conciencia libre. Y así podemos aplicar esto a montones de áreas de nuestra vida.
hay algo que me impresionó. A veces cuando hay algunas palabras que nosotros cuando estamos estudiando buscamos las palabras clave en el texto, las palabras clave, las que resaltan, digamos, las que tienen los énfasis allí. Y aquí la palabra conciencia me llamó la atención, que hay un recurso en Logos Software, que es también hay un apartado gratuito para los que quieren, en donde muchos predicadores, pastores, maestros de seminario suben artículos muy, muy lindos. Yo suelo utilizar ese recurso particularmente con palabras clave. Y busqué en la página de Logos justamente la palabra conciencia, a ver qué artículo tenía interesante para leer. Y un pastor que también es maestro en un seminario, él escribe un pequeño artículo, serán 3 párrafos, en lo que él hace un estudio de la palabra conciencia, y en el Nuevo Testamento aparece 30 veces la palabra conciencia, particularmente en las cartas de Pablo y en las de Pedro. Y la conciencia, dice este hermano que está muy lindo su estudio, yo lo reduje a lo mínimo para que no se nos vaya el tiempo. Dice: la conciencia cumple varias funciones. La conciencia principalmente puede ser negativa o positiva. Positivamente, la conciencia puede ser buena en el sentido de irreprochable. Puede ser clara. La conciencia puede ser limpia y pura. La conciencia también puede ser limpiada. Y vaya que sabemos los que el Señor nos ha perdonado nuestros pecados, si conocemos eso. Es decir, la conciencia puede ser aclarada, perfeccionada, purificada, lavada, purgada o rociada, limpia. Puede llegar a ser limpia la conciencia de una persona. Ahora, de la manera negativa, dice, la conciencia puede ser débil. Eso lo vimos, ¿se acuerdan en Romanos? Cuando, ya lo vamos a ver más adelante, cuando había hermanos que querían guardar cuestiones de la ley y querían guardar todo el ceremonial, porque su conciencia era débil. Ellos conocían mucho de las escrituras, pero sin embargo eran muy débiles en su conciencia, estaban atados a la ley. La conciencia también puede ser alentada y envalentonada para pecar. Eso es verdad. Y eso nos implica que nosotros tenemos una responsabilidad los creyentes. Porque si nosotros nos tomamos muchas licencias, vamos a envalentonar a otro que tiene una conciencia débil a pecar. Podemos ser causa de tropiezo. La conciencia también puede ser malvada o culpable, y en el peor de los casos, la conciencia puede estar cauterizada como cuando se cauteriza algo con un hierro candente, ardiente, ¿no? Y queda una cicatriz, como muchas veces damos ese ejemplo, en el que vos tenés una cicatriz y la rascás, la pellizcás y ya no duele, porque está cauterizada. Todos los nervios sensitivos están muertos. Y la conciencia puede quedar así de una persona. Luego de entregarse y entregarse al pecado, ir corriendo la barrera de la conciencia más allá y finalmente estar arruinado. John Albert Weigel dijo lo siguiente acerca de la conciencia: aquel cuya conciencia le acusa ya está condenando su propia causa. Interesante. Vamos a Primera de Juan. Creo que las escrituras son la reina. Y aquí vamos a ver, no utiliza la palabra conciencia, pero utiliza el corazón, que también hace de conciencia. Primera de Juan 3:20. 3:20 hasta el 22 vamos a ver. Dice: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahí tenemos el mejor ejemplo de una conciencia negativa y positiva. Pablo dice: aunque yo no tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Es impresionante la claridad del apóstol Pablo, su humildad.
Lo que él está diciendo aquí es que claramente su justicia no descansa en su conciencia, sino en la justicia imputada por Jesucristo. Esta aclaración es importantísima, ya que si fuera de otra manera esto implicaría que la justicia se puede ganar por el mérito o alcanzar por mérito, o que la obra de Cristo fuera de alguna manera imperfecta, que bueno, a través de la obra, una buena conciencia, un buen comportamiento, yo puedo ser justificado. Él dice, no, aunque no tengo mala conciencia de nada, no por eso soy justificado. O sea, encima la palabra justificado que usa, la usa en tiempo perfecto, y esto implica que la justicia él ya la recibió cuando fue declarado justo en ese acto judicial, en el que a Cristo le es imputado el pecado de los hombres, y al hombre creyente, penitente, arrepentido, con plena confianza en Jesucristo, le es imputada la justicia de Cristo. Es interesante porque él sabe que aunque él está haciendo lo que tiene que hacer y de la manera que lo tiene que hacer, sin embargo, al final él sabe que el que lo conoce es Dios, el que lo va a juzgar es Dios, y el que lo justificó es Dios. No fueron sus obras. Por eso dice, el que me juzga es el Señor. No solo el que lo justificó, sino también el juez. El Señor como el juez soberano, el único que cumplió la ley y el fin de la ley, como nos dice Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El único que juzgará finalmente toda la obra y el desempeño de Pablo y de cada uno de nosotros en su día glorioso va a ser el Señor Jesucristo. Será el juez. Él nos va a juzgar. Así que, nos lleva al último versículo y final, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. El último punto es no juzgar hasta que el Señor venga. Ahora pareciera que aquí hay una prohibición implícita de no juzgar a los ministros. Y esto aplicaría a todos los ministros. Me empecé a hacer las preguntas que debemos hacerles al texto. Se preguntaba si esto es lo que nos quiere decir, que no podemos juzgar nada. Porque hay otros pasajes en la Biblia donde claramente sí nos manda a juzgar. Y nos manda a juzgar de una manera correcta. Decir definitivamente que no se puede juzgar a nadie bajo ninguna circunstancia sería algo totalmente antibíblico y principalmente peligroso. Usted ya sabe, Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Aquí el Señor dice claramente que no debemos juzgar de manera superficial, según lo que podemos ver de manera subjetiva, lo que está delante de nuestros ojos, ¿no? Como cuando el profeta va a buscar aquel hombre que Dios iba a llamar, a David, ¿no? Y aparecían los hermanos de David, todos fortachones, todos musculosos, y decía, ¿es este? No es ese. Y aparecía otro, ¿es este? No es ese. Era el otro, el chiquitito. ¿Por qué? Porque vos ves lo que tenés delante de tus ojos, el Señor ve el corazón. No juzguéis según las apariencias. Según criterios subjetivos, como pueden ser la apariencia, la forma de hablar, el lugar de origen, su formación, etc. Todas estas cosas no nos pueden dar realmente una información ética y moral objetiva de una persona. Nunca. Pues son cosas de afuera. Yo he conocido, como les decía, hermosos, tremendos hombres de Dios, muy sencillos, muy humildes. Es más, siempre lo digo porque sé que ni siquiera pueden ver redes sociales. Entonces no los voy a exponer, pero ¿se acuerdan cuando nosotros nos robaron todo acá? Cuando nos vaciaron la iglesia, ¿se acuerdan? ¿Cuándo fue hace? ¿Un año y pico? ¿Un año y medio? ¿Un año y medio? Ustedes saben que los que más se preocuparon por nuestra iglesia local fueron hermanos muy humildes,
muy humildes, de pueblos muy lejanos. Fueron los primeros que hicieron llegar sus ofrendas para que nosotros podamos comprar las cosas que nos faltaban. Yo no me olvido más de eso. Y hermanos, también yo esperaba a veces, yo esperaba, a veces de hermanos que, no sé, de congregaciones que pueden, los que pudieron, los que tuvieron ese corazón, fueron ellos. Gente que están entre los indígenas trabajando, preciosos hombres de Dios. Entonces, no juzguemos de manera subjetiva, según lo que aparenta. No cometamos ese error. Debemos juzgar efectivamente bajo un discernimiento claro, objetivo, o sea, con pruebas reales de que la persona es digna de desaprobación. Porque objetivamente esa persona no es justa. Si un ministro comienza a enseñar herejías, trata mal a su familia, roba, hace cosas indebidas, es digno que se lo juzgue. La iglesia se tiene que llamar a asamblea y tiene que tomar decisiones. Sabemos que eso nos enseña las Escrituras. Objetivamente ese juzgar es justo. Si esa persona es impía, está corrompido por deseo egoísta, afuera. Así de simple. Primera de Timoteo 1:20, no hace falta que lo busque, pero está, Himeneo y Alejandro fueron juzgados. El incestuoso de Primera de Corintios 5 fue juzgado. Tercera de Juan 1:10, Diótrefe, que no recibía a los hermanos, que expulsaba a los hermanos de la iglesia, expulsaba a los creyentes, también fue juzgado. Ahora Juan le dijo, ahora vas a ver cuándo voy. Estos casos merecían con carácter de urgencia que se juzgue. Entonces, se debe juzgar, sí, pero no se debe juzgar en este caso. Pablo les plantea a tus hermanos que en el contexto de la iglesia de Corinto, los hermanos que están juzgando a hombres fieles como Apolos, Pablo, Cefas, todos hombres de Dios, las cosas que se podrían estar juzgando no son cosas que corresponde que ellos hagan, porque no son cuestiones de índole moral ni teológicas. Andá a saber las discusiones que tenían. Pablo al final, mirá, cosas de apariencia. Y otro puede decir, no, porque el que estuvo con el Señor Jesucristo fue Pedro. Pablo dice que se le apareció, pero tal vez. ¿Y si no se le apareció? Pedro sabemos que sí. Imagínense todo el rollo que se podría armar ahí. Entonces están juzgando mal. Estas cosas que podrían estar juzgando no son cosas que corresponde que ellos hagan. Así que no es más que una cuestión de gustos personales, de puro egoísmo, los que los están llevando a rivalizar entre ellos, dividiendo el cuerpo. Y eso es amenazado con juicio. Lo vimos en el capítulo 3. En definitiva, Pablo les prohíbe que critiquen a la persona cuya conducta y enseñanza están en armonía con la Biblia. Listo. Si este hermano se maneja de manera correcta, enseña de manera correcta y no hay nada de que se lo pueda acusar, las cosas subjetivas déjenlas a un lado. Y esto lo podemos aplicar para todas nuestras relaciones en la iglesia local. Hay hermanos con los que tengo mayor amistad, con otros menos. Pero no significa que quiera menos con el que tengo menos relación. Y hay otros hermanos que tienen excelente relación entre ellos y también no la tengan tanto conmigo. No importa, son mis hermanos. Son mis hermanos en Cristo y debemos dejar todas esas preferencias ridículas de nuestra parte, pues son ridículas, son cosas que no tienen valor. Y podemos traer tanto daño a la iglesia. Un comentario puede encender una llama y se incendia todo. Es puro egoísmo. ¿Hasta cuándo no se debe juzgar estas cosas? Porque también podemos sospechar, mira, no sabemos la intención de él. Ahora que anda todo prolijito, todo bien, pero no sabemos. Y si tiene otras intenciones, bueno, el Señor sabrá. Tenemos que esperar hasta que se han consumado el tiempo, hasta el final de los tiempos. Tenemos en cuenta que está hablando de los ministros aprobados. Él no está hablando de falsos maestros. Ellos todavía luchan con el remanente de pecado que ejerce influencia en ellos. Y si no, piense en los altercados que tenemos registrados en el Nuevo Testamento entre hermanos, hombres de Dios. Pablo y Bernabé, nunca más supimos que se volvieron a juntar.
Pablo y Juan Marcos, después al final sí terminan trabajando juntos. Pablo con Pedro. Pero eran hombres de Dios. Por supuesto que el día cuando el Señor regrese, expondrá cada una de estas cosas internas en los hombres. Y aún de aquellos que parecen impecables, todo eso se va a exponer. Aquellos que parecen que no tienen deficiencia, ¿viste? Como decir, pero mirá, este está impecable, está todo bien ordenadito, todo parece... No me quiero juntar con él porque yo soy un pecador. Todo va a ser expuesto un día. El Señor hará que las tinieblas que ocultan lo más profundo de los hombres sean disipadas y que todo al final quede claro. Todo. Cada verdadera intención de cada uno de nosotros va a pasar por la piedra de toque. ¿Usted conoce la piedra de toque? No sé si vio, es una piedra con la que se prueban los metales preciosos. En algunos casos por el sonido y otros porque se raspan y se ponen líquidos. El Señor hará que las tinieblas que ocultan lo más profundo de los hombres sean disipadas. Todo va a quedar claro. Cada verdadera intención, cada hora pasará por esa piedra y cada uno recibirá su alabanza de Dios. Romanos 2:16. En el día, dice, en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dios finalmente juzgará por medio del Señor Jesucristo los actos y los pensamientos de los hombres. Unos para vergüenza eterna, otros recibirán alabanza. Los primeros, por supuesto, Dios no será injusto, será para la alabanza de su justicia. Por supuesto. Los segundos, será para glorificar la gracia recibida, porque eran pecadores igual que los demás. Una gracia que recibieron gratuitamente. El Señor les transformó y cambió su corazón con una disposición nueva para obedecer. Aplicación. Acerca del verdadero rol de los ministros, bueno, tenemos que orar por esto siempre. Creo que venimos empapados de todo lo que pasó la semana pasada hasta acá. Oremos que el Señor nos dé este tipo de hombres en la iglesia local, ministros fieles, que puedan cumplir el verdadero rol, comunicadores, administradores de los misterios de Dios, de cómo Dios salva a los hombres, cómo se edifica su iglesia, entregando su palabra, fieles al Evangelio, que no vengan cosas nuevas, cosas raras, que puedan predicar con fidelidad aquel viejo mensaje. Que nosotros nos descarriamos, Dios hizo principalmente al hombre bueno, el hombre buscó muchos males, pecamos en Adán, todos, esa culpa pasó a todos nosotros, y estamos destituidos de la gloria de Dios, y necesitamos un Salvador. Y Dios en su misericordia, en su amor, en su libre gracia quiso salvar a un grupo de personas de todas las épocas. Y ese amor, como nos decía nuestro hermano hoy, se mostró en la cruz, se mostró en Jesucristo, en la encarnación, en la humillación del Verbo de Logos. Él vino y yació en el vientre de la Virgen María. Él se hizo como un bebé y experimentó toda nuestra vida. Están dependiendo de la alimentación de su madre, del cuidado de su padre. Él se hizo pobre por nosotros. Sabemos que era pobre. Literalmente él experimentó la necesidad física también. Cuando se lo presentó en el templo, dice que no tenían, llevaron 2 palomitas. Esa era la ofrenda de los pobres. Y él caminó entre nosotros, sufrió nuestros dolores, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño, lloró por su amigo. Y en esa condición él no pecó, glorificó a Dios, anduvo haciendo bienes y caminó como una oveja al matadero, enmudeció, soportó nuestro infierno en la cruz. Él experimentó lo que nosotros deberíamos experimentar eternamente: la separación, el juicio, la ausencia final de la gracia de Dios. Él la experimentó en la cruz, en su cuerpo, por vos y por mí, y por todo el que crea. Y allí soportó, en la cruz, la ira y la justicia de Dios, una vez y para siempre. Y exclamó: consumado es. La deuda fue pagada.
Y la deuda también fue pagada para vos si no conoces a Cristo. Y hoy puedo decir a Él, en arrepentimiento y fe, eso es para vos, está disponible para vos. Ese sacrificio, esa sangre sigue fluyendo y puede limpiar tus pecados y puede darte una conciencia limpia. Que el Señor nos dé ministros que puedan retener este mensaje, puedan explicarlo, puedan predicarlo cada domingo y cada oportunidad que tengan en su vida. La fidelidad, por supuesto, la fidelidad no solo de los ministros, la fidelidad tiene que ser una marca del creyente. Usted y yo tenemos que ser fieles. No tenemos que ser conocidos por ser personas que tan fácil cambiamos de opinión, que tan fácil nos entregamos al pecado, que tan fácil somos obligados, fieles. Recordar que nuestro juicio humano es deficiente y limitado, entonces no nos apresuremos a emitir juicios, a emitir críticas que no colaboran. Tal vez podemos estar colaborando en el pecado, podemos estar incendiando algo que no hacía falta. Recordar que nuestra conciencia no basta, y aunque tengamos una conciencia limpia, el Señor es nuestro juez. No por eso somos justificados. Y aprender a no juzgar hasta que el Señor venga en las cosas que no corresponda que juzguemos. En las otras sí. En las que corresponden sí, pero en las que no. Así que, hermanos, ¿cómo estamos lidiando con estos aspectos en nuestra vida? ¿Cómo estamos lidiando con estos aspectos en la iglesia local, aquí en nuestra iglesia? ¿Cómo estamos lidiando en el liderazgo unos con otros y en el trato con mi hermano? Les dejo que pensemos esto, ya que vamos a participar de la Cena del Señor luego, que mientras nos acomodamos para participar de la cena, nos tomemos un tiempo para meditar en la palabra, que confesemos nuestros pecados y podamos participar con gozo del Evangelio visible, que es el pan y la copa servida. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo de comunión unos con otros, un tiempo tan hermoso. Hemos cantado las verdades de tu palabra, las verdades del Evangelio, que tú llevaste nuestro pecado sobre ti en la cruz. Nos diste perdón, nos absolviste, nos diste tu justicia, Señor, en ese acto judicial en el que a ti te fue imputado nuestro pecado y a nosotros tu justicia. Te damos gracias, Señor. Gracias porque una vez más podemos meditar en tu palabra, Señor, y ella puede limpiar nuestras conciencias de obras muertas, puede limpiar nuestros corazones, nuestra vida. Gracias, Señor. Si alguno, Señor, de aquí hoy ha notado que estos temas, Señor, ha juzgado de manera que no correspondía, si ha pecado en esto, Señor, yo sé que es un buen tiempo para reconciliarnos contigo, con nuestro hermano, confesar nuestras faltas. Hoy es un buen momento para una sana introspección, Señor, antes de venir a tu mesa, Señor. Ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos muestre la verdad. Te lo pedimos en